Y ahora vamos a continuar hablando un poco y buscando algunas respuestas. Viste que nos parece que estamos muy lejos esto de los aranceles, cuando te hablan de guerra comercial internacional. Sí. Es decir, ¿cómo va a entender bien la consecuencia? ¿Cómo va a impactar en la Argentina? Sí, decíamos allí distintos impactos en distintas producciones, fundamentalmente las que tienen que ver con economías regionales, con, por ejemplo, los derivados de la soja, con los limones, con el vino. Bueno, distintas circunstancias. Sobre todo esto vamos a estar hablando con David Miazo, que es economista, consultora de Data Miazo, que tiene la gentileza de atendernos. Hola David, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bien. Bueno, qué sacudón internacional, ¿no? Digo, desde lo comercial, David. Sí, tal cual. Todos tratando de ver cómo esto va a impactar, cuánto de esto es, por decirlo de alguna manera, real o permanente, cuánto es transitorio, porque Trump ha mostrado una y otra vez amenazas muy altas para después terminar negociando un poco más abajo. Y realmente, más allá de eso, una decisión que va en contra de toda la evidencia económica de la historia económica del mundo, ¿no? Claro. Que este tipo de cosas de poco sirven y van a afectar más negativamente a Estados Unidos que al resto del mundo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Vos sabés que en cada medida es muy difícil encontrar al menos una coincidencia tan amplia como la que decís. Digamos, distintas consultorías de distintas partes del mundo, de distintos lugares, dicen esto no le conviene a nadie, ni siquiera a Estados Unidos. Sí, exactamente. Esto a ver, toda la evidencia económica habla de los beneficios del comercio, de la apertura económica, de reducir tarifas, etcétera. Es, para simplificarlo de alguna manera, lo que nos dice toda la evidencia empírica del mundo. Y Trump está yendo en el negocio, en el sentido contrario. Claramente Trump es proteccionista. Parece que le exportamos algunas ideas de acá de vivir con lo nuestro, y la sustitución de importaciones y toda la teoría económica por ahí válida en los años 50, 60, pero que dejó de ser válida hace varias décadas. Bueno. Pero bueno, en eso está Trump y como te digo, nos va a costar ir sacando la espuma, Claro, para tratar de entender qué de esto realmente se va a sostener y que no. Así que bueno, veremos. Está buena esa mirada, ¿no? Porque bueno, no es que quiere decir que ya en el día de mañana se comience a aplicar y va a ser así. Va a haber negociaciones, va a haber que correr la espuma, como vos decís, ir develando lo que va a suceder finalmente con el comercio. Eso está bueno para ponerle un manto, bueno, a ver de lo que va a pasar. Pero viniendo acá, la cadena agroindustrial, por ejemplo, hablábamos de las economías regionales, hablábamos de los derivados de soja, del maní. ¿Eso se puede ver afectado si se mantiene esta política? Sí, mira, Estados Unidos es destino relevante no para los granos en general. Para los granos y subproductos, Estados Unidos no es un destino relevante. Lo fue en algún momento en el caso de biodiesel, pero después aplicaron alguna política antidumping y ahí se retrajo bastante. Es más o menos relevante en carne vacuna y es relevante en algunas economías regionales en particular, en peras y manzanas, en limón y en algunas otras donde las exportaciones de Estados Unidos son relevantes. En algunos de estos casos sí podría llegar a pegar negativamente, aunque si nos fijamos, Argentina está entre las que menos aranceles tendría, con el 10% en promedio, al igual que varios de los países latinoamericanos. Por lo tanto, a ver, acá estamos tratando de resolver ahí por ahí un tema que habría que analizarlo muy a fondo. Probablemente no termine impactado de manera tan negativa, porque si a otros competidores le suben más los aranceles, y a vos menos, te termina importando no el monto del arancel, sino el diferencial con otros. Claro. En algunos casos, cuando vos competís con otros países, entonces en esos casos no necesariamente tendría que ser del todo malo, ¿no? Está bien, queda. Pero bueno, en muchos casos también, por ejemplo en carne y en varios otros, competís con los propios productores también estadounidenses. Exactamente. Y fuera de lo que son algunas cuotas, de hecho teníamos aranceles más altos promedio, ¿no? Entonces
habrá que ver cómo queda todo el juego fino para cada uno de los productos para terminar entendiendo si el arancel terminó siendo más alto, el mismo o más bajo. Y te lo voy a preguntar, David, es decir, discúlpame la imprudencia periodística, porque evidentemente hay algunas cuestiones que por ahí uno las intenta imaginar, pero ¿por qué lo hace Donald Trump? Digamos, si es anacrónico, viene de la década del 50. Todas las teorías económicas te dicen que va a otro lado. Es decir, ¿por qué lo hace? Digamos, ¿es declarar una guerra a alguien? ¿A quién digo? Cuando digo guerra una guerra comercial. ¿Es plantarse de una manera distinta para mostrar qué? Digamos, ¿cuál sería el objetivo? Digo, perdóname que te lo pregunte porque por ahí obviamente que no sé si los han visto o no, o si tienen una idea de este tema, ¿no? Mira, yo creo que son básicamente dos cosas. La primera, de negociación. A ver, Trump quiere negociar y quiere sacarle cosas al mundo, digamos, porque es su forma de ser. Sí. Lo hemos visto hasta en programas de televisión. Entonces, bueno, es una herramienta de negociación. Realmente Estados Unidos es el gran importador del mundo. Eso es una realidad. Claro. El déficit comercial de Estados Unidos es superior a todo el PBI de Argentina. Así que realmente es la aspiradora de importaciones del mundo, que no es culpa del resto del mundo, sino también culpa de Estados Unidos, claro. Porque con un profundo déficit fiscal también genera ese desbalance en la cuenta externa, ¿no? Porque está inyectando una gran cantidad de dólares a la economía, que parte de eso se convierte en importaciones. O sea que esa es una realidad. Y a partir de esa realidad, Trump entiende, bueno, muchas economías dependen de exportarle a Estados Unidos. Entonces yo voy a usar esta herramienta, claro, donde yo tengo de alguna manera el poder, porque yo soy el que le está pagando esas importaciones. Yo soy el cliente, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces tengo el poder para negociarle algo. Yo creo que esa es la mirada que un poco tiene Trump, junto con una mirada económica claramente errada, que en Argentina está más instalada de lo que puede estar instalada en Estados Unidos, de decir, bueno, todo eso que importamos se puede producir acá. Bueno, todo el déficit comercial que tiene Estados Unidos con Vietnam, que produce ropa y qué sé yo, difícilmente lo pueden producir en Estados Unidos, lo vayan a hacer, ¿no? Lo estaban empezando a hacer en México con todas estas cuestiones geopolíticas del nearshoring y qué sé yo, lo estaban empezando a hacer en México, pero a México también le pone aranceles, o sea que tampoco. Entonces, realmente yo creo que es este juego de un elemento de negociación con políticas económicas, con ideas económicas claramente erradas, ¿no? Bien. Yo creo que es esa mezcla. A ver, nosotros somos la evidencia empírica de que las ideas económicas erradas pueden estar súper presentes y aplicándose durante décadas y somos el primer ejemplo. De hecho, muchos están bromeando de que le podemos exportar ideas y gente que le escriba las regulaciones porque nosotros le hemos hecho muchísimo, cepo, aranceles. Tenemos todo, un decálogo de esos, hay un decálogo. David. Así que bueno, pero bueno, un poco también, obviamente, contrasta con las ideas de la libertad, justamente contrasta esa política económica con la política económica de Milei, también cuando los vemos tan amigos y tan de acuerdo en algunas cosas. Ahí hay una diferencia grande. Un claro choque de dos ideas de política económica muy distintas, ¿no? Te consulto y viniendo un poquito más acá, el tema de, bueno, ya pasaron los primeros 3 meses, el tema de la liquidación de granos, de las exportaciones, con la retención temporariamente a la baja. Hay algunas lecturas que dicen, bueno, se ha liquidado bien, algunas el gobierno esperaba mayor liquidación. ¿Cómo se evalúa la liquidación en los 3 primeros meses? En los 2 primeros meses, enero y febrero, anduvo bien, fue $1.000 millones superior a la del año pasado. En marzo se normalizó, digamos, no vimos efecto positivo respecto al año pasado, sobre todo en la primera parte del mes. Esto tuvo que ver con que en la primera parte del mes los precios del maíz se desinflaron un poco respecto a lo que veníamos viendo en el mes de febrero y enero, que era lo que había impulsado a los productores a vender mucho maíz, y no veíamos buenos precios en soja. En las últimas 2 semanas sí se vieron buenos precios en soja, ahí sí los productores salieron a vender bastante lo que había en stock, entonces las últimas 2 semanas del mes sí repuntó por ese motivo. Así que cuando uno hace la ecuación en términos porcentuales respecto a la producción total, que es como por ahí se mide, bueno, cuánto se produjo, cuánto de eso se lleva vendido por parte de los productores,
y cuánto de eso exportado, viene más o menos en el promedio de los últimos años. Es decir, que no estaríamos hablando de un nivel por encima, de que hayan generado un efecto de acelerar las ventas, sino que a lo sumo generaron el efecto de levantar el pie del freno, digamos. Claro. Probablemente sin el efecto de la baja temporaria podría haber sido menor. Y claramente el ruido cambiario de las últimas semanas no ayuda. Ese es el tema, ¿no? El ruido cambiario. Claro, cuando hay ruido cambiario, el productor está posicionado en un activo vinculado, linkeado al dólar oficial, como es la soja, es el maíz. Entonces, si hay expectativa, como había en el mercado, por eso subieron los dólares futuros, subió la brecha, había dudas de cómo va a ser el dólar hacia adelante, prefiere quedarse en ese activo que salir a venderlo, ¿no? David, después podemos explicar si la devaluación va a estar o no va a estar, pero claramente ese sentimiento que se genera en el mercado se traduce en el grueso de los productores en decir, bueno, en vez de vender ahora espero porque veo que el dólar futuro subió, que todo subió, probablemente el mercado está pensando en una devaluación. Entonces eso no juega a favor de una rápida venta y una rápida liquidación. Más allá de eso, ahí estamos mirando, digamos, los 3 meses para atrás. Ahora vamos a ver abril, mayo, junio, julio, que independientemente de esto, las ventas van a ser altas porque por estacionalidad, entre la cosecha gruesa, mucha gente tiene que pagar alquileres, tiene que pagar deudas, muchos insumos se compran con canje a cosecha, entonces una vez que se llega a cosecha hay que entregar el grano o pagarlos, entonces hay un gran movimiento que sí o sí se da. Hay que pagar los gastos de cosecha, etc. Entonces, ahora sí vamos a ver un mayor ritmo, pero por la propia estacionalidad. David, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por el contacto, un fuerte abrazo. Un gusto conversar contigo. Hasta luego.